Entonces lo que vamos a abrir es un turno. Domingo, ¿no quieres sumarte a la mesa? Yo creo que tiene suficiente representación de nivel. Ya. Estás tomando notas para el final. Estoy tomando notas y muy bien. puedo intervenir desde aquí. Perfecto. Vale, Muy bien, pues un poco para que no digas. Vamos a iniciar, no sé si podríamos empezar o bien con la interpelación entre los miembros del panel, entre los ponentes. No sé si tenemos alguna pregunta en la sala por parte de los presentes. Parece que no. Bueno, pues entonces seguramente me va a tocar a mí, ¿no? El poder. Perdón, pues. ¿Puedo preguntar? Claro. El micrófono, por favor. Sí, al micrófono, por favor. Al micrófono. Vamos a compartir micrófonos. No, la pregunta es, Fernando, ¿ha habido una ánimo en contra de la Agenda 2030 en las protestas que ha habido de agricultores y demás? Yo no entendía eso, porque entonces algunas veces preguntando a gente que está más metida en esos temas me dicen, no, es por la PAC que no impone condiciones, que les complica la vida, que le tal, y otros dicen, hombre, también es porque es del tema de la Agenda 2030 se han apoderado algún partido político, entonces todos los que están en contra, como siempre polarizados, pues se crea esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque vemos consignas muy claras en contra de la Agenda 2030 que en principio no tendría nada que ver con esto. Sí, me parece una observación muy oportuna. Efectivamente, es cierto que los últimos discusiones que se han producido en el ámbito de la política agrícola y que fueron incluso previos a las elecciones al Parlamento Europeo, lo que estaban poniendo en manifiesto era una falta de sincronía entre las nuevas exigencias que se derivan para los productores en cuanto a restricciones en la utilización de fertilizantes, de productos fitosanitarios, etcétera, que se traducen al final, en algunos casos, en menores rendimientos agrícolas y en otros casos en incremento de costes de producción. Lo que se estaba viendo es que no tenía su reflejo en un incremento en los ingresos de los agricultores por la venta de sus productos. Es decir, el problema que hay, que viene arrastrándose desde hace tiempo y que de alguna manera se pretende esto solventar, reforzando la posición de los agricultores en las negociaciones con la industria y con la distribución, es que no tienen capacidad para trasladar al consumidor, es decir, a los eslabones siguientes en la cadena de distribución, esos incrementos de costes, por lo cual se produce esa falta de sintonía, ¿no? Ese escalón, ¿no? Entre menores producciones, mayores gastos de producción, pero no se ve ese reflejo claro en el incremento de los ingresos que se perciben. Y efectivamente eso es lo que está llevando y ha llevado, y de hecho una de las incógnitas que existen en este momento es si el nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea va a ser o va a mantener las líneas políticas en el ámbito medioambiental que ha sido exponiendo. Es decir, no se sabe si con la mayor presencia con el sesgo político, digamos, del nuevo Parlamento, se seguirán manteniendo las políticas ambientales aplicadas a la agricultura en los mismos términos en que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Pero efectivamente es cierto que como dices, ha habido esas discusiones, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir? Si no, yo tenía aquí repasando algunas notas, algunas preguntas que quería plantear aquí a los ponentes. La primera se referiría un poco entrando en la materia de la sostenibilidad urbana y más en concreto refiriéndome al tema de lo que sería la movilidad sostenible, ¿no? Es decir, porque también se ha hablado del tema de los automóviles, etcétera.
cómo combinar, ¿no?, un diseño de ciudad para una movilidad sostenible, es decir, porque habría que pensar seguramente el derecho a la movilidad o el derecho a tener las cosas a mano, accesiblemente, ¿no?, en una distancia corta, y qué tipo de modelos de, digamos, de esa movilidad o que podríamos estar utilizando. La segunda va un poco más en línea no tanto intraurbana, sino interurbana, es decir, ¿qué hacemos a partir de las lecciones que nos está enseñando la naturaleza por las barreras que significan las infraestructuras para problemas de inundación? ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos a adoptar a lo mejor para adaptar este tipo de infraestructuras para estar mejor preparados? Respecto de la intervención que nos hacía Fernando, yo quería resolver una duda, porque no sé si he entendido bien. Cuando hablabas de la nueva PAC y el ecorégimen, ¿no? Esto, porque tal vez, no sé yo si, como decía Julio, la PAC está mal vista a veces porque parece exigir muchas cosas, aunque no te obligan a cogerlo si no quieres fondos. Esta es una opción libre, pero luego la gente, pues supongo que tiene dificultades para rellenar los procedimientos. La pregunta en concreto es, ¿esto del ecorégimen se podría entender como una especie de iniciativa comunitaria para tratar de trasladar la filosofía de la custodia del territorio de espacios naturales a espacios rurales o a espacios productivos? Porque a lo mejor, no sé si esto tiene, no sé si lo he entendido bien, pero a lo mejor ese podría ser una vía en la de poder buscar clientela afín que tiene claro qué es lo que quiere hacer a cambio de determinadas prácticas de carácter sostenible. Y una última cuestión que también me ha surgido con la intervención de Julio. Me he quedado asombrado. Dice, estamos tratando de ampliar el límite de distancia para el autoconsumo de las comunidades hasta 5 kilómetros. En realidad, lo que se permitiera unos están pegando por los dos, ¿no? 5 kilómetros es mucho. Y eso también creo que tiene unas implicaciones importantes sobre la necesidad de espacio, que también va a tener que ser transformado, ¿no? Porque son como microredes, ¿no? Entraña una cierta conflictividad también territorial, ¿no? Porque no sé yo hasta qué punto esto está contemplado o cómo lo veis. Y bueno, tampoco quiero abusar más, son cuestiones que van surgiendo para repartir un poco de juego sin abusar, ¿no?, del tiempo y la paciencia de los presentes, ¿no? Respecto a la movilidad urbana, yo creo que he comentado que está muy condicionada desde mi punto de vista por la densidad, o sea que una cierta intermodalidad que existe hoy en día en muchas ciudades europeas, que puedas utilizar una bicicleta o un patinete o peatonalmente ir a ciertos sitios, tiene mucho que ver con que las ciudades tengan una cierta densidad, ¿no? Si vamos a un modelo periférico en que la ciudad es poco densa, es muy difícil esa intermodalidad desde el punto de vista de la planificación. Yo creo que es algo positivo en general. Y yo comentaba en la presentación que hay que apostar en general por aquellos medios que requieren menos consumo de energía y son como más directos, ¿no?, más intuitivos, más instintivos, que es la movilidad peatonal o otro tipo de movilidad frente a otras, ¿no? Ese es un poco el gran valor añadido de la ciudad europea, que me parece positivo. ¿Y qué pasa? Que en las ciudades nosotros estamos viendo un modelo de periferización de las ciudades en general, que aquí también se ha visto en Valencia y en Madrid, que tiende a ser baja densidad porque tienes tu jardín, tu casa y tal, pero en la movilidad tiene unos efectos claramente negativos, ¿no? Yo creo que hay que buscar un punto intermedio. Es un poco mi primera reflexión. No sé si va por ahí tu pregunta. Sí, bueno, imagino que entonces es optar por un modelo concentrado, ¿no? Es decir, una compacta, diversa. Yo diría un modelo híbrido también, ¿no? Porque a veces en ciertas ciudades hay viviendas con un pequeño jardín. Lo que no puedes pensar es que tener tu gran casa con tu gran jardín, todos no vamos a poder tenerla, ¿no? Si queremos, ese es el dilema del espacio. Tener más espacio privado implica en la movilidad unas cargas, ¿no?, añadidas. Esa es un poco la idea. Pues... Vamos a ver, sobre la primera cuestión que se planteaba, la cuestión que en torno a la movilidad. Vamos a ver, existe una interrelación profundísima entre la movilidad y la morfología urbana, en los dos sentidos. O
O sea, la movilidad es la que ha hecho la ciudad y la ciudad es la que está planteando los problemas de movilidad. Entonces, aquí hay que dar malas noticias. O sea, Houston va a gastar un montón de energía y eso no lo va a solucionar nunca. ¿Por qué? Porque ha adoptado densidades urbanas de 25 viviendas hectárea. Por lo tanto, eso no hay ningún sistema de transporte colectivo y, por descontado, la movilidad no motorizada que lo va a arreglar nunca. Hay un problema de densidades urbanas que hemos sabido resolver generalmente mejor en Europa, en algunas ciudades de Europa, no en tal, sobre todo en el sur de Europa, también en Extremo Oriente, y eso es consustancial a la morfología urbana. Pero más allá de ello también hay un modelo de localización de actividades. Yo soy tremendamente, digamos, escéptico respecto a la ciudad de 15 minutos. Lo siento, eso no existe. Porque todos los humanos nos gusta elegir muchas cosas en muchos radios distintos. Y además nos gusta, perdón, voy a decir una broma, tener una novia que además está a 20 kilómetros de donde vivimos. Somos humanos. Y por lo tanto, esta desgraciadamente va a ser la microsolución, pero no la megasolución. La ciudad compacta, la ciudad de buenas densidades urbanísticas, los modelos polinucleares que están funcionando muy bien en estructuras urbanas como el área metropolitana de Valencia, esos efectos. Yo creo que dan soluciones para compaginar esos modelos urbanos que sean eficientes en el consumo energético y que se puedan cumplir pues digamos, los deseos de los ciudadanos. Yo siento decirlo por una vez más, todo esto no son cuestiones técnicas, son cuestiones de gobernanza. Y son cuestiones porque son muy sabidas, ¿Por qué las ciudades españolas siguen teniendo una tendencia a la deslocalización de las actividades que eran céntricas y, por tanto, muy bien servidas por el transporte público en un universo metropolitano que está compitiendo por la atracción de esas actividades? Voy a poner el ejemplo de Madrid. El Madrid de todo el sistema bancario en torno a Neptuno ha sido sustituido porque cuando tienes que hacer dos gestiones bancarias tienes que irte al norte y al sur del área metropolitana, y cuando la ciudad de la justicia esté donde a lo mejor tiene que estar, pues los viajes promovidos por eso van a ser del orden de 30 kilómetros. Perdón, como ya son las 7 de la tarde, tenemos que polemizar un poquito más. Como en Madrid se ha decidido que había un desequilibrio territorial entre lugares de empleo y residencia, y entonces se hace una gran operación que se llama Madrid Norte, no Madrid Sur, y la hace el Estado. La hace el Estado. El Estado ha creado una tensión por la cual muchos de los puestos de trabajo creados en Madrid Norte van a tener que aumentar las capacidades de los sistemas de movilidad porque la población está a 20 kilómetros al sur. O sea que, como cumplimos 50 años de la M30, vamos a cumplir 50 años de la M40, de la M50, de la M60 y de los 4 túneles pasantes, pero con todo y con eso, si no hay un modelo urbano que no cuidamos esas cosas, no tiene solución. Bueno, esto es para polemizar muchísimo, pero... Solo un punto que no obstante, todo eso que dices, que yo creo que tienes razones. Quizá hay que pensar en una ciudad híbrida que no tenga que ser muy densa y que haya distintos modelos residenciales, pero también es verdad que hay que poner en valor lo europeo frente a otros modelos, ¿no? Yo creo que eso, vamos a pensar que tenemos un patrimonio aquí de la ciudad, una ciudad histórica densa, que ya digo que yo he tenido muchas experiencias de América, que llegan aquí y ven otro tipo de ciudad y también la valoran, ¿no? Pero tiene sus inconvenientes, sin duda, o sea, que todo eso tiene que ser. Yo tengo que decir que la ley de movilidad de la Comunidad Valenciana, en una ley de movilidad pusimos dos serias restricciones al modelo urbano. Primero, apostamos de una forma muy rotunda por la ciudad compacta y, en segundo lugar, apostamos porque cualquier nuevo núcleo urbano de población creciera con una imputación de todos los costes que eso supone. Este modelo polinuclear desorganizado que hemos vivido en España durante mucho tiempo, de crear polígonos industriales, que dar zonas de segunda residencia y de primera residencia desvinculados de los tejidos urbanos, tiene un coste energético altísimo. Y por lo tanto, el problema no es por qué sabemos hacerlo de una forma u otra, sino el sistema de gobernanza.
Y el sistema de gobernanza probablemente el más eficaz no es la planificación, sino en la regulación legal. Y por lo tanto, en la Comunidad Valenciana hicimos el experimento de eso, introducirlo en la Ley de Movilidad. Bueno, eso es un experimento que veremos cómo resulta, pero hay que llevarlo al rango de la ley porque el resto de gobernanza no está funcionando. Se ha hecho una pregunta sobre la función de las infraestructuras. No, lo digo porque es que ¿Seguimos en este tema o pasamos? han pedido, es que no sé muy bien la palabra, si está pedida justamente por esta provocación que se acaba de lanzar o para posterior. Entonces, si es posterior podemos continuar. Perdón, solo muy brevemente una postilla. Porque va al hilo. No sé por qué dices que los 15 minutos es inviable o es imposible o algo así. Será imposible al 100%. Es perfectamente compatible que tú tengas un 60% de tus servicios urbanos a muy pequeña distancia con la novia que quieras tener a 20 kilómetros o con el tío al que vas a robar, que como dicen los gitanos no hay que robar en el entorno de tu casa, ¿no? O sea, que puede ser un porcentaje. Yo no veo por qué no. Y los barrios nuevos que tengan un cierto porcentaje de servicios que esté a 15 minutos. Tú haces el 15, una parte muy grande de tu vida dentro de un radio pequeño y para pocas cosas. Que lo de la novia ya será otro día, pero vamos, eso es una excepción. No sé si se me permite... Por favor. Era una puntualización que... Sí, luego te hablaré de la novia. No, tampoco podemos... No, es que está muy bien lo de la novia y lo del gitano no, también. Pero lo que me refería es que, es por decirlo anecdóticamente, o sea, las personas, los humanos, pues somos aspiracionales en un conjunto de cosas que va desde la formación, el empleo, la escuela de nuestros hijos, el trabajo, los servicios, el médico y muchas más cosas. Y entre ellas las relaciones personales y entre ellas, lo he dicho por una broma, pues su relación más, digamos, frecuente. No, está bien. Entonces, claro. Entonces, lo difícil que tenemos es este modelo que yo estoy provocando un poco, como tú podrás comprender. Este modelo que tenemos de idealización, que todo lo podemos resolver en los 15 minutos, pero aquí estamos un conjunto de gente que nos ha gustado vernos en un sitio muy distante. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque nos gusta el cara a cara, porque nos gusta comprar en un sitio determinado y nos gustan muchas cosas. Claro, eso tiene soluciones y las soluciones son los modelos polinucleares y en eso que tengo que decir los modelos metropolitanos polinucleares, como el que hemos tenido en Valencia, además basado en una red de municipios con una vertebración social muy potente, es un modelo muy enriquecedor. Ese modelo no lo hemos sabido responder, digamos, haciendo zonas integradas que permitan, como tú has dicho perfectamente, que un 60% o un 40% de tus relaciones sean de corto radio, pero que estén enlazadas muy bien a través de sistemas de transporte público muy potentes, porque somos humanos. Y nos gusta trabajar en el otro extremo de la ciudad. Sí, vamos a hacer intervenciones cortas, si os parece. Vamos a decir, yo creo que de fondo está el tema de que la movilidad la movilidad obligada es lo que se debe reducir independientemente de que la no obligada se pueda mantener de forma intermodal, ¿no? Es decir, la cuestión es que tú no tengas que, para ver a tu médico, comprar el pan o adquirir su servicio y ir muy lejos, ¿no? Y respecto de lo que estaba comentando de la integración plurinuclear, pues creo que es evidente que tenemos un modelo donde seguramente la gestión metropolitana podría ayudar en mucho a una reforma de la forma en que se gestionan los espacios de Valencia y los municipios de al lado, como se resuelve en algunos casos concretos, pero en otros no, ¿no? Es decir, el transporte o el consorcio o basuras o agua, pero no en otras cuestiones. Teníamos dos palabras pedidas del público y después volveremos otra vez a la mesa. Sí, bueno, yo soy Juan Ramón Gallego, soy un profesor del Departamento de Economía Aplicada. Me disculpo por no haber llegado a la intervención de Vicente Domine y de Miguel Gómez. Entonces la pregunta irá más bien orientada a Fernando Burgaz y a Julio Esman. Bueno, yo también por seguir con la provocación, si al final estamos un poco de acuerdo todos en que la solución a esto del cambio climático no va a consistir a muy largo plazo en cambiar coches de gasoil por coches eléctricos, y entonces habrá que pensar en otro tipo de modelo de consumo, pues más basado en compartir y en relaciones más personales en lugar de relaciones materiales. Entonces, en esa dirección, mi pregunta un poco iría
dirigida a vosotros dos, ¿no? Un poco, ¿qué os parece la idea esta de la servitización, ¿no? Esto de cambiar, de ir cambiando la producción de bienes o la venta de bienes cada vez más por la venta de servicios, ¿no? Por compartir. Porque claro, esto se ve en el tema de los coches, ¿no? El tema de la movilidad, pero también es muy importante, por ejemplo, el tema de la agricultura. El tema de la agricultura. Es decir, a mí me da la sensación de que muchas veces, y es alguna de las cosas que yo trabajo, también se equivoca el tiro con el tema de la PAC y dónde se orienta o qué se les pide a los agricultores desde el punto de vista de buscar soluciones sostenibles. Y no se indaga suficientemente en lo que ya hacen los agricultores. Porque a lo mejor los agricultores tienen prácticas en cuanto a cómo organizan las tareas, que son realmente muy sostenibles. Incluso a nivel más exigente en términos de sostenibilidad o de economía circular, en esa pirámide, ¿no? de las famosas R's. Voy a poner un ejemplo para que se vea claro lo que quiero decir. Por ejemplo, los agricultores tienen muchas dificultades para sustituir, para aplicar determinados métodos que no utilicen determinados productos para luchar contra plagas, por ejemplo. Pero, sin embargo, están utilizando metodologías y prácticas que les lleva a compartir la maquinaria y a no comprarse cada uno un tractor. Esto es muy valenciano, por ejemplo. Eso tiene un impacto medioambiental enorme. Pero, sin embargo, no se pone el foco en esto. Y esto podría ser perfectamente un ejemplo de servitización. Es un poco, mi pregunta iría en esa idea, en esa línea. Muchas gracias, Juan Ramón. Yo creo que damos la palabra tanto a Fernando como a Julio, que son las dos personas que quedaban pendientes por esta primera ronda que iniciábamos, y continuamos después. Adelante. Fernando, ¿quieres responder tú primero? Sí. Sí, pues vamos a ver, habéis planteado varias cosas. Primero, hablabais sobre la mala prensa de la PAC, ¿no? Una de las cuestiones que planteabais inicialmente. Efectivamente, la PAC en ocasiones es criticada y es objeto de comentarios desfavorables, por un lado por la propia sociedad y por los consumidores, que en muchas ocasiones no acaban de entender cómo se puede pagar en la aplicación de la política agrícola común una cantidad que en España viene a ser en torno a 5.000 millones de euros al año, ¿no? Cuando en ocasiones lo que se acusa a los agricultores es que se les está pagando por no hacer nada o por dejar de cultivar o por dejar de trabajar, ¿no? Eso evidentemente genera debate en la sociedad. Pero por otro lado, desde el punto de vista del agricultor, también se critica la PAC en el sentido de que cada vez las condiciones que se establecen para cobrar esa ayuda, ese dinero, cada vez son más exigentes, cada vez son más, exigen cambios de forma de trabajar, cambios de forma de gestionar sus explotaciones y, por tanto, mayores inversiones, con lo cual pues también ven que su retorno económico pues cada vez es menor. Por tanto, pues efectivamente en ocasiones se critica, pero son en esos sentidos, ¿no? Es decir, son ese tipo de críticas. Planteamos también el tema de la posibilidad de que los ecoregímenes se puedan utilizar como instrumentos para intervenir en el medio, para la conservación ambiental, ¿no? Evidentemente, ese es uno de los objetivos de los ecoregímenes, es decir, lo que se pretende hacer es que esos nuevos requerimientos que se están imponiendo tengan una contrapartida económica para el agricultor que se ve obligado a hacerlo, ¿no? De hecho, ahora mismo hay un debate importante en el sentido de que el nuevo reglamento de renaturalización o de regeneración de naturaleza aprobado por la Unión Europea que va a exigir que en el medio rural se reintegre a su estado originario parcelas y zonas de cultivo que están abandonadas o que tienen que están degradadas, pues va a suponer evidentemente costes adicionales que no está claro si van a proceder del presupuesto de la PAC o va a generar presupuestos adicionales. Pero evidentemente esa línea de trabajo de los ecoregímenes abre precisamente un ámbito especialmente útil
para ir precisamente promoviendo o desincentivando ciertas prácticas inadecuadas, ¿no? Y en relación con la última cuestión el tema de la producción de bienes o la producción de servicios, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión importante, y es que el objetivo fundamental de la agricultura es producir alimentos para satisfacer la necesidad de la población. Y por tanto, digamos, creo que ese elemento es fundamental. Lo que ocurre que también es cierto que la agricultura tiene también una serie de servicios adicionales y de servicios a la sociedad, como puede ser un tema que cada vez está teniendo más interés y más importancia, como es el tema de la fijación de CO2 y la absorción de carbono, ¿no? Eso, evidentemente, debe ser objeto de remuneración por parte de los productores, que como consecuencia de eso pues llevan a cabo actividades o prácticas que permiten que el carbono de la atmósfera sea retenido en el suelo en forma de materia orgánica y de esa manera se contribuya a la descarbonización de la economía o de nuestro sistema, ¿no? Eso, evidentemente, son servicios ecosistémicos, son servicios que deben ser, pues, de alguna manera, remunerados a los agricultores. Yo igual soy simplista, pero el micro, habla el micro. Sí. Sí, no, simplificando el tema. O sea, yo, mi esquema mental es, hablando de movilidad activa, en primer lugar, estamos hablando de andar, bicicleta, etcétera, transporte público, y ahí entra también, si es acto seguido, la movilidad compartida y después el vehículo privado, ¿no? De todas formas, yo creo que es importante todo esto de la morfología y tal, porque tiene su trascendencia, pero estamos en una urgencia climática. Y eso me lleva a mí a pensar que el tema del transporte terrestre es aproximadamente en Europa el 25% de todas las emisiones. Número uno. O sea, tenemos el gran problema, por decirlo de alguna forma, esto va por todos lados, pero en el tema del transporte, y estamos desenfocando el tema. Porque hemos tenido distracciones, porque hemos visto que el amoníaco, que el hidrógeno, que no, las células de combustible, tal. Usted, la única forma de hacerlo en los tiempos que hay que hacerlo es electrificando. Y estamos hablando de movilidad eléctrica. Pero además tiene otra trascendencia en España, y es que somos productores del sector automovilístico convencional. Nos van a barrer, porque el sector no se ha preparado para lo que está viniendo, y lo que está viniendo son los chinos. Por muchas barreras que le podamos poner, va a ser imposible. Vamos a tener coches mucho más baratos que los de combustión chinos, porque se han preparado de ellos desde hace muchos años, y Europa está con su motor de combustión mejorando, no sé qué. Ahora se habla de los biocombustibles, no sé, distracciones. Pero los biocombustibles sirven para lo que sirven, pero usted, masivamente hay que hacerlo de otra forma. Hasta la flota, decían en Chile, esta mañana estaba la flota de autobuses mayores toda eléctrica. Volvo, sus camiones son todos eléctricos ya, desde hace tiempo. O sea, el transporte pesado está... Entonces, ese es el tema que tengo que abordar. Yo creo que con esa graduación de temas, ¿no? de cómo moverse, ¿no? Y eso, por supuesto, está condicionado a dónde hay que moverse y cómo hay que moverse. Pero, ojo, vamos a seguir teniendo coche, de una forma o de otra. Yo no tenía necesidad de comprar un coche porque me muevo con el transporte público en Madrid y no tengo problema. Mi mujer no contemplaba eso, de decir, oye, si tienes que salir una vez, pues lo alquilas y fuera, y te sale muchísimo más barato. Pero no, en su cabeza no entraba, no, presta uso a otras personas, yo no sé qué. Pero bueno, el renting, ahora mismo los vehículos es como lo están vendiendo, ¿no? Es decir, oiga, tío, págueme 120 euros al mes y tiene su servicio. El modelo de servicio que tú decías, empezó con el software as a service, y estamos trasladando a todo otro sitio, y efectivamente los bienes de producción, lógicamente, deberían de ser así, y es como optimizamos el uso. Pero bueno, ese ya es un tema de eficiencia. Y se comparten los vehículos también. Claro, claro. Pero es que además el tema, la tecnología nos va a avanzar, nos va a dejar de obsoletos, porque la historia esto y lo que está pensando Tesla y todos estos es en el coche autónomo. Y entonces, ¿eso tendrá dificultades? Sí, pero ¿lo va a solucionar? A mí no me cabe duda.
con todas las limitaciones que quieras, pero, hombre, lo que dicen es que mucho menos de lo que están atropellando ahora mismo. Y eso es un tema muy importante desde el punto de vista de seguridad. Tenemos una palabra pedida, Saúl. Yo soy Saúl, exalumno de esta casa, del grado de Geografía. Primero de todo, felicitaros a todos por vuestras exposiciones. A mí me han resultado muy enriquecedoras. Tengo dos preguntas y un comentario. El comentario es que yo este año he estado estudiando fuera, en Barcelona, y he vivido en un barrio de 15 minutos. Justo publicaba este mismo año la Universidad Autónoma de Barcelona, para 5 ciudades de España: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Palma, si no me equivoco, cómo quedaba cada barrio según cumpliendo todos los requisitos de la ciudad de 15 minutos. Y justo en el barrio en el que yo vivía, la Esquerra de l'Eixample, la nueva Esquerra de l'Eixample, tiene todos los servicios a menos de 15 minutos, estación de tren, hospital, universidades y además pues supermercados, instituto, colegio, lo básico. Y este barrio, dentro de, esperemos, menos de 15 años, también lo tendrá cuando le construyan ahí en la Avenida Aragón su estación de ferrocarril, porque tendrá hospital, universidades, instituto, colegio, supermercados, etc. Estamos hablando de 2 barrios en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, área metropolitana de 3 millones, región metropolitana de 5 millones y aquí en Valencia pues 800.000 habitantes y 1,5 millones, 2 millones de habitantes en la área metropolitana. ¿Es mucho? No, pero es un primer paso, veremos a ver, y después estoy de acuerdo que al menos cumpliendo el 60%, 80%, yo desearía no tener que ir todos los días a un hospital en mi día a día, entonces preferiría que si puede estar a media hora, 20 minutos en transporte público, yo me conformo con que esté el hospital. Esto por lo de la ciudad de los 15 minutos. Después, la primera pregunta es para Miguel, respecto a la mixtura de usos del suelo que se da en las ciudades, bueno, de actividades más que de usos del suelo. Yo creo que esto aquí en Europa se está perdiendo, la mixtura de usos. Es verdad, no tenemos solo residencial, solo comercial o solo industrial como pasa en una ciudad tipo sprawl o en las de Estados Unidos. Pero realmente yo voy por la mayor parte de barrios de ciudades de Europa y veo que tienen residencial arriba en las plantas altas y debajo tienen o supermercado o bares y restaurantes. Se acabó. Los supermercados están muy bien porque tienen un horario de actividad igual que el de las personas, pero los bares causan muchos problemas y estamos viendo muchos barrios con problemas de compatibilidad de usos por los vecinos que se quejan de un horario de actividad que no se corresponde con sus necesidades. Entonces, cuando hemos expulsado gran parte de nuestras necesidades, tiendas de ropa, tiendas de deporte, tiendas a las grandes superficies de las afueras, no sé hasta qué punto podemos hablar de que las ciudades europeas tienen mixtura de usos. Evidentemente son muchos mejores que las que tienen en Estados Unidos, pero tampoco es tan excelente como era antes, ¿no? Puede que sea una idea que habría que replantearse. Y la otra es para Vicente Domènech, que en la exposición me ha encantado, porque está muy bien que se expliquen todas estas cosas y sobre todo los planes que ya tenemos hechos y que en muchos casos, si no se han obedecido, se han intentado un poco adaptar para encajar las necesidades de ese momento. Yo cuando estudiábamos estos problemas en la carrera nos sacaban también la cartografía del Patricova aquí en Valencia y después también la de la Confederación Hidrográfica hecha por el Ministerio. Y la del Ministerio siempre es mucho peor que la que nos da el Patricova. No entiendo por qué una comunidad autónoma ha podido invertir más recursos en hacer planificación de riesgos de inundación que un Estado, pero bueno. Y después decir que justo este año en los estudios en Barcelona vinimos a hacer trabajo de campo aquí en Valencia, a la Ribera Baixa, toda la zona, bueno, pues Cullera, Sueca, que nos han visto muy afectados, pero también han tenido inundación. Y a la hora de plantear actividades que queríamos poner, yo les decía, bueno, id con cuidado con la zona de peligrosidad geomorfológica de inundación. Es esa que no tiene estudios de retorno, porque se sabe que pueden ser inundables por ser abanicos aluviales abandonados o antiguos cauces abandonados en los que no hay un estudio hecho, pero que son peligrosidad de inundación también. Y al estudiar dónde han habido inundaciones ahora,
es verdad que ha habido más inundaciones que donde hay un peligro estudiado de inundación, pero cuando unimos la envolvente de peligrosidad del Patricova, vemos como todo cae dentro de lo que el Patricova ya decía, que era inundable, pero que no había habido capacidad de estudiarlo y simplemente indicaban, ojo, aquí puede haber un peligro. No lo hemos estudiado, pero puede haberlo. Entonces, también para añadir este contexto de que si el Patricova nos está diciendo, aquí también había peligrosidad, no la sabemos exacta porque, claro, es al final a lo mejor una pendiente tan mínima que, bueno, puede ser, pero es muy raro. No, habría que estudiarlo más. Y bueno, estos son mis comentarios y pueden abrir también un poco más el debate para comentar. Gracias. Yo creo que respecto a la mezcla de usos es cierto que tiene sus conflictos, pero ayer por la noche vinimos a Valencia, por ejemplo, estaba con Domingo y es una... O sea, hay pros y contras, ¿no? Sin duda, pero una experiencia, por ejemplo, de pasear por la ciudad, que estuvimos, la ciudad de las artes de las ciencias, el Cauce, el Turia, elementos de Valencia, y en una ciudad compleja, eso es una experiencia, yo creo, invaluable, que debemos poner en valor. Otra cosa es que, como efectivamente eso convive con ciertas incomodidades. Yo tengo mis dudas, yo viví bastantes años en Latinoamérica, en Chile y en Argentina, y por ejemplo allí valoraba mucho tener una vivienda con un jardín y tal, que no lo puedes tener en este tipo de ciudades, ¿no? Entonces por eso decía que el dilema del espacio disponible, que hay que repartirlo entre lo público y lo privado, en cierto modo. Pero bueno, yo creo en las ciudades híbridas y que hay que hacer ciudades en Europa, son así, que haya las dos cuestiones y lidiar con ese tipo de problemas, ¿no? que tú comentabas que también existen. Los no problemas tampoco no existen, ¿no? Un sitio donde no tengas problemas. Pero yo personalmente creo que es un gran intangible de este tipo de ciudades más antiguas, esa complejidad en general, que tiene unos problemas. Respecto al tema de riesgos, no sé si tendría algo que comentar, pero yo creo que, perdona, solo una cosa, mi apreciación sobre el tema que creo que efectivamente, por mi experiencia también, comentaba el caso de Valdivia en Chile, hay unas, sobre todo desarrollos contemporáneos que están en zonas no de un gran riesgo de área de 500 años, sino que se ha edificado mucho en zonas de riesgo menor. Y eso estar en el territorio es un problema que ahora se ha visto, ¿no? Pero bueno, perdona, Juan te lo dirá mejor. Te lo comento. Yo creo que tenéis que organizar unas jornadas específicas sobre la ciudad de 15 minutos, porque creo que el tema da para mucho. Pero bueno, para saldar un poquito de debate, a mí yo creo que uno de los grandes inventos del urbanismo fue en el siglo XIX la fórmula de ensanche. Fue una fórmula magnífica de aunar cercanía, de interrelación, densidades adecuadas. Ojo, arquitectura bioclimática, en donde el sol, la sombra se equilibran bastante bien, y una equidad que permitía el que todos los ciudadanos tuvieran unas condiciones muy parecidas. El Eixample de Barcelona lo conocemos todos, otras ciudades hemos tenido un ensanche más o menos grande, pero coincido que es una fórmula ideal. Que compagina eso que estábamos diciendo, o sea, que un porcentaje de tus relaciones las puedes tener en un rango de relación, pero que una densidad, una ortotopicidad, quiero decir, unas mallas que se van reproduciendo ad infinitum facilitan la creación de muchos subcentros en donde aparece el hospital, aparece el mercado que te gusta, aparece, la novia que te gusta solamente a 8 manzanas, pero el autobús es muy fácil que pase. O sea, esas fórmulas han sido muy equilibradas y no sé por qué las perdimos en el camino y nos hemos olvidado que estaba inventado. Y estaba inventado mucho antes que el siglo XIX, porque el urbanismo español en el siglo XV hizo maravillas en Latinoamérica y maravillas en Sicilia, por ejemplo. Y los hizo de base a modelos muy parecidos. Solamente una acotación. La verdad es que el Patricova no es solamente una delimitación de aquellos espacios que están sometidos a un riesgo de inundabilidad, sino una normativa que es muy estricta
De forma que, para que nos hagamos una idea, pues hace poco yo estaba haciendo un proyecto muy pequeñito de una pequeña ronda en un municipio de la Ribera. Bueno, pues tuvimos que incluir un estudio hidrológico para definir las rasantes de los bordillos prácticamente, y que tuvimos que redefinir el caudal de cálculo aprobado por la Confederación para el río Magro. Estamos hablando del río Magro, uno de los que ha salido ahora en todo el debate. Esa metodología no solamente eran los planes de inundación, sino el rigor de que cada actuación que se hace en una infraestructura para que sea permeable, en un desarrollo urbano o cualquier otra cosa, necesita un estudio hidrológico aprobado por el órgano de la comunidad autónoma y aprobado por la Confederación Hidrográfica. Tenemos 2 palabras pedidas, estamos entrando ya en tiempo de descuento, así que vamos a intentar ir cerrando. Primero con Salomé, creo, y también Domingo tenía pedido una palabra anteriormente, pero... Le cedo. Muy bien, gracias. Una pregunta muy corta para Vicente Domínguez, sí. Ha comentado usted que en lugar de reconstruir, usted consideraba que debía haber regeneración. ¿Qué alcance de regeneración estamos hablando? Porque reconstruir entiendo que es reconstruir la casa de las personas, pero regenerar es regenerar el territorio, es decir, darle el espacio a los barrancos que necesita, e incluiría eso, repensar un poco que hay ciertas cosas que no se deberían reconstruir, sino que deberían eliminarse y dar una compensación a la gente, recolocarla en otros sitios, o, en fin, me gustaría que me lo aclarara. En España hemos tenido una experiencia magnífica y muy poco divulgada sobre la regeneración urbana. O sea, todos conocemos los planes de vivienda por los procesos de rehabilitación, que desde luego son imprescindibles, por los procesos de ayuda a la vivienda, etcétera. Pero los procesos de regeneración urbana, que no ha habido muchos, pero que en Madrid todos conocemos hace 40 años, el Pozo del Tío Raimundo, es un proceso de regeneración urbana integral, y es un proceso valentísimo de coger toda la estructura que heredamos hace 50 años del régimen anterior y de la infravivienda y repensar completamente, digo, el Pozo del Tío Raimundo, los poblados dirigidos, etcétera, para repensar y regenerar todo ese tejido urbano integralmente, incluyendo la reposición de los edificios, incluyendo los temas sociales e incluyendo las dotaciones de equipamientos. Bueno, ese concepto que ha sido un éxito en España, en pocos sitios, pero un éxito rotundo, pues yo creo que lo tenemos que aplicar ahora a escala territorial. Y a escala territorial porque yo siempre recuerdo una cosa que la tendríamos que tener en la cabeza. Zonas como la Comunidad Valenciana, como el llano del Barcelonés, o sea, la conexión del Besòs Llobregat, somos Holanda, o sea, somos un territorio muy pequeño y muy delicado, en donde se acumulan todas las competencias de usos habidos y por haber, con zonas increíbles de valor natural, patrimonial y con zonas de riesgo muy importantes por temas como las inundaciones. Cuando llegas a esa escala, lo que tienes que hacer es actuar sobre el territorio de una forma muy integrada, pensando a la vez la generación de suelo para actividades, las infraestructuras, la resolución de los problemas bioclimáticos, que los hemos olvidado muchas veces y son importantísimos, tú estabas mencionándolos en los consumos energéticos, y pensando también los riesgos de inundación. Claro, esa regeneración implica tener una idea firme, atender las urgencias y trabajar a escalas metropolitanas y con administraciones integradas. Bueno, ¿esto se puede hacer? Bueno, pues tenemos muchos ejemplos. España ha tenido una gran suerte. España no le pasó lo que muchas ciudades alemanas que quedaron completamente destrozadas en la Segunda Guerra Mundial y se repensaron integralmente. Y mucho más cerca hemos visto la recuperación de Berlín a través de una actuación de regeneración urbana que ha costado 2 décadas, muy bien planteada y con una participación social muy importante y con una participación en un Estado federal protagónica por parte del Estado central, con un objetivo urbano muy sencillo, que era unir 2 partes que habían quedado separadas y con un objetivo territorial muy potente. Es un proceso de regeneración urbana que tenemos aquí al lado y que ha tenido sus éxitos y también sus fracasos. Perdón, el clima de Berlín nunca será el clima ni de Frankfurt ni de Valencia, y por lo tanto la capacidad de atracción no la han podido lograr.
Pero por otra parte es un proceso de regeneración territorial en que se han tocado todas esas piezas. Bueno, nuestra ilusión de todos yo creo que sería que cuando hemos tenido el aldabonazo brutal de 250 muertos por condiciones territoriales que se conocían, que no hemos sabido lidiar con ellas, esto va a ir a más. Va a ir a más. Bueno, estamos, mira, yo volvería al principio de todo. Estamos en la Cátedra de Cultura Territorial y rememorando algo que decía Antonio Serrano, alguien que yo creo que vosotros, algunos de vosotros conocéis. Al final, la cultura es lo más importante. Muchas veces se piden excusas a los políticos y hay que exigirles muchas cosas. Se los piden a los que hemos estado de técnicos en determinado nivel, pero yo creo que hace falta potenciar la cultura del territorio. Potenciar que la gente sepa lo que decíamos antes, que no se nos libra de mucho más porque teníamos una planificación muy adecuada. Y, claro, y porque eso es lo que hace reaccionar al final a los decisores. Y por otra parte hay que reconocer que esa cultura del territorio, que otras veces fue muy activa y en otros países ha sido muy activa, pues ahora no lo es. Yo tengo que decir que lo que voy a decir se puede interpretar en términos malísimamente interpretado en términos políticos. La verdad es que aquí ya hubo una riada muy importante, y hubo un Plan Sur. El Plan Sur tiene cosas muy delendables, pero sí que tiene una idea muy clara. Se repensó el territorio. Ahora nunca lo hubiéramos hecho igual, desde luego. Pero hubo la vitalidad de una sociedad que exigió en un momento muy difícil que había que hacer cosas y había que hacerlas ya, repensando de alguna forma. Bueno, yo creo que estamos en esa charnela. Lo que ha pasado es suficientemente grave para que todos pensemos en que esto ya no va de ideas, esto va de hacer cosas. Yo siento no haberte podido contestar porque hace poco estuve en un foro sobre la electromovilidad y estamos en lo mismo. O sea, aquí, perdón, al final lo voy a hacer, perdón. Nos hemos portado bien todos los ciudadanos, empezamos a comprar los coches eléctricos, pero no tenemos una red efectiva y pública de carga. En diciembre. Bueno, pues no la tenemos. Tenemos más de lo que estamos necesitando ahora mismo. Pero que no es una red, es una acumulación de iniciativas. No, y hay pero, sí, bueno, pero hechos por las iniciativas privadas, muchas de ellas. O sea, pero red pública. Sí, es pública. No, red pública, ¿sí? Yo me refiero, una red pública es, volviendo a otra comparación que sé que está muy mal traída, es como pasó con CAMSA hace 102 años. Que es que cuando tienes que ir a una nueva energía, tiene que haber una iniciativa pública por procedimientos concesionales de asegurar el derecho a tener un punto de carga en tus itinerarios y en cualquier punto de la ciudad. Y eso es una iniciativa que, de momento, sé que hay un plan del Ministerio de Transición, que no sé dónde está, el IDAE está un poco desconectado, y el que está completamente desconectado es el Ministerio de Fomento, actualmente Ministerio de Transportes. Hemos visto montones de coches flotar por las calles. Con las tipologías edificatorias, ¿tenemos el derecho a enchufar un vehículo eléctrico de verdad? Perdón, es que esto es alargarlo muchísimo, pero... Vamos a mantener un orden y hacemos intervenciones. No, el tema es... Para ir cerrando. Estoy de acuerdo que no tenemos un modelo de redes de carga, de cargadores. Y que en eso lo hemos discutido muchas veces en el comité de nuestro Instituto de Ingeniería, cómo debe ser. Si tiene que ser un enchufe en cada farola, debe ser un centro donde... Porque también, primero, la autonomía se ha alargado bastante. Hoy no es el problema de los 100 kilómetros. Estamos hablando, el otro día decía, 600 kilómetros de autonomía. 400 es lo normal y es estándar. Bueno, quiere decir eso que todos los días el consumo, la distancia media que es en Europa, y creo que están 25 kilómetros al día, y puedes estar una semana entera manejando para ir y llegar cuando vas a cargar en centros, que puede haber hub de cargadores, que es otro modelo, que parece que se están desarrollando, y puede ser. Entonces, llegando al tema que tú estás planteando, ¿tenemos suficientes cargadores ahora? Sí. ¿Tendremos para los 5,5 millones que mandan? No. No, hay que
Pero, hombre, se están haciendo las cosas. Quiero decir, que el que tiene que poner ahí el dinero, olvídate, vamos a ver, ni que están poniendo el dinero no son dineros públicos, es la inversión privada la que está haciendo esto. La descarbonización, el 80%, lo está haciendo los privados. Es decir, y entonces eso tenemos que... Entonces, el que se mete en una cosa de estas tiene que tener un retorno. Entonces, claro, no va a poner en medio de instalación que no se utiliza. El problema es que no estamos dando el paso siguiente. O sea, la autonomía no es un problema. Los cargadores creo realmente que no es un problema. Yo soy conductor de vehículo eléctrico, no he tenido problema. Además, habitualmente no tienes problema y después puedes cargar en bastantes sitios. Es cierto que es la incomodidad de lo que ocurriría al principio con la gasolinera. Me imagino que ibas allí porque allí ya había colas. Recuerdo yo que tenías que... Bueno, porque había pocas gasolineras. Y tú ahora vas descuidado con ese tema. En el eléctrico dices, hombre, no, tengo que saber más o menos por dónde voy a ir, qué cargadores tengo, accedo... Hay que tener una compatibilidad mayor de cargadores, en fin, es un tema complejo, pero yo creo que tenemos suficiente. ¿Qué es lo que está pasando? Que necesitamos coches más baratos. Esto no lo van a dar hecho los chinos. Ya los tienen y ya están presentando. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con nuestra industria automovilística? Durísimo, durísimo, porque los centros de decisión además no están aquí. Están en Alemania, en Francia y tal. Entonces, ahí... ¿Qué están previendo? Pues producción local y no es tan relevante muchos otros aspectos que antiguamente era. Entonces, yo creo que ese tema nos quedan las telarañas que nos están metiendo permanentemente. Ahora se sacan el tema de los biocombustibles, que le van a cambiar el nombre y se va a llamar no sé qué, Nexa o no sé cuántos. No nos engañemos, no nos engañemos. Oiga, ¿qué pasa con las micropartículas que dañan a los humanos? ¿Qué pasa con otros tipos de gases que no se eliminan 100% y que están creando contaminación? ¿Y todo eso para qué? Porque tú necesitas un coche adaptado a los biocombustibles. No te vale el que tú tienes porque lo degrada. O sea, bueno, es un tema. Yo quería comentar una cosita muy rápidamente que se ha citado a las confederaciones hidrográficas. Hace 3 años hicimos... En el Instituto de Ingeniería está representado todas las ramas de ingeniería, estamos trabajando en grupo. Hicimos un papel sobre el agua. La idea, fuimos así un poco lanzados y dijimos fundamentos o bases para un acuerdo sobre el agua. ¿Por qué? No es un tema de un partido, no es un tema de un gobierno, es un tema que hay que pensarlo. Y cogimos todos los temas importantes en el agua y nos reunimos con los partidos políticos a nivel nacional. Un tema con respecto a la confederación, un clamor: no tienen medios, no tienen personal preparado y no tienen medios económicos. Por tanto, no me extraña que los productos no estén a la altura de otros. Entonces, una cosa que decíamos claramente, hay que dotarla de medios. Dos palabras. Sí. Nada, simplemente desde mi bisoñez relativa tengo una impresión de que, pero bueno, tengo una experiencia de un par de décadas, que hay una cierta desconexión entre los técnicos en general y los tomadores de decisiones que ha dicho Juan. Porque yo creo que aquí en este ámbito casi todos estaríamos de acuerdo en muchas cosas, pero luego no llegan a otros ámbitos. Simplemente eso, más que en otros países de Europa. Tengo esa impresión. Pero bueno, desde mi bisoñez. Hoy decía el exsecretario de Energía de Estados Unidos, decía, tuvo ocasión de reunir una vez a decisores a alto nivel, que eran parlamentarios de Estados Unidos, y primeros espadas de entidades financieras. Dice, y lo que me sorprendió es que un comentario que hizo uno de estos banqueros era, es la segunda vez que he tenido reuniones con gente que decide sobre estos temas que son fundamentales para desarrollar las políticas. O sea, no solamente ocurre en España. No, muy breve, 2 comentarios si me permites, aunque ya estamos... Bueno, primero volvamos a la sostenibilidad que empezábamos esta mañana, efectivamente hemos hablado y este es un comentario, no sé si queréis contestar, pero quizás tampoco vale la pena. Primero, a Julio. Me parece que has hablado con cierto desprecio, Julio, sobre el tema agrovoltaico. Me ha parecido eso.
Y he tomado yo aquí unas cuestiones que no parece fácil, etcétera. Te has olvidado de... Vamos, yo creo que sí es muy fácil, yo estoy convencido y tengo diseñados modelos que me parece que son evidentes. Te olvidas también del tema del paisaje. Se crea un nuevo paisaje y el paisaje se crea inexorablemente. Entonces, no sé, quería hacer este comentario, pero no te pido que me contestes. No, pero la impresión no es que estuviera en contra o fuera efectivo. Quiero decir que se ha usado como un greenwashing en alguna forma. Bueno, claro, como todo. Claro. Bueno, es el primer. El segundo tema, hablamos de financieros y decisores. Entre el eléctrico y el agricultor tampoco se habla. Y entonces estás diciendo, pongámonos juntos y hagamos un negocio juntos. Bueno, eso lleva tiempo. No entremos en discusión. ¿Cómo que no se habla? ¿Sabes que tienen contratadas las empresas? Bueno, en fin, ¿sabes que tienen contratados especialistas para que vayan de casa en casa negociando, para sacar más barato? Por favor. Bueno, cuidado, no entremos en polémicas. No, y la otro comentario, esta mañana hemos hablado, efectivamente, del tema cultural. Claro que sí, lo dice Antonio Serrano, yo creo que lo decimos todos. Como decía Miguel ahora también, yo creo que entre nosotros, en casi todo lo que has dicho y lo que digo yo y todo eso, nos pondríamos muy fácilmente de acuerdo, pero no somos decisores. Y hay que llevar también cuidado. Yo he conocido cuando algún técnico, algún científico ha ido a la política, no ha durado más de 6 meses, ¿eh? Suele durar poco en puestos políticos. Bueno, no quería comentarte una cosa, tampoco pido que me preguntes, solo es por razones también de tiempo, ¿no? Que esta mañana hemos comentado 2 clases de medidas, ¿verdad? Las duras y las blandas. Tú empezaste, yo creo que ya anoche, y está muy bien traído, las duras y las blandas. Bueno, yo creo que añadir una tercera que me ha sugerido Vicente Domine, que son las semiduras o semiblandas, como quieras llamarle. No, porque me ha parecido, Vicente, que has estado hablando en este ámbito, cuando has explicado esto, muy bien intencionadamente, aunque el título de tu conferencia era Sostenibilidad de las infraestructuras, te ha sido esta, lo cual está perfecto, ¿no? Claro, es perfecto, es perfecto. Pero entonces, me parece que tú has hablado sobre todo de unas medidas semiblandas. Claro, hay que actuar en el territorio. Luego me ha gustado mucho la regeneración del territorio, pero creo que tienes que coger un territorio más amplio. Te has limitado siempre a la zona inundable, más o menos, en todo lo que has hablado, y yo creo que has planteado ahí medidas, todo esto de recuperar los humedales y tal, de reducción de la vulnerabilidad de ese espacio. Reducir la vulnerabilidad de ese espacio. ¿Cómo? Pues has mencionado la acequia esa que se lleva mucha agua, el otro canal que recogía, en fin, muchas cosas. Muchas cosas. Pero yo creo que faltan otras medidas. O preguntaría eso, no sé si ya es muy tarde. ¿No habría que hacer obras duras en las cabeceras de Cuenca? Según proponía el propio plan sur de Valencia. No lo sé, si habría que hacer también medidas duras arriba. Quiero decir, embalses, diques como hacían los forestales, a lo mejor no hace falta hacer presas grandísimas, sino hacer pequeños diques. Sabes que los forestales, los ingenieros de montes hacían pequeños diques y todavía en Canarias se utilizan, que van reteniendo el agua. No sé, quería decirte que a lo mejor tenemos que hablar de medidas duras, blandas y semiduras o semiblandas. Solo eso, no sé si en fin, es que si seguimos nos vamos hasta mañana, ¿no? Perdón. No, sí, efectivamente. Yo creo que... Reducir la vulnerabilidad del espacio. Sí, yo creo que desafortunadamente a veces hay que recurrir a medidas duras. Es cierto que para la prevención de avenidas hay ahora muchas estrategias que nos permiten no recurrir a los embalses convencionales, pero puede haber mixturas entre zonas de sacrificio con usos determinados que tengan el carácter al final muy parecido a un embalse. Es todo, como decía alguien, al final cuando de verdad gobernamos bien el territorio lo podemos reducir a un cálculo coste-beneficio cuando no hay personas metidas en el problema. Bueno, la respuesta es sí. Yo creo que hay que pensar todo tipo de medidas. Yo creo que se nos escapa el tema y seguramente da para mucho, ¿no? El tema de la sostenibilidad. No sé lo que me están diciendo, supongo que es que debemos acabar, ¿no? Que nos hemos extralimitado y que hay gente que debe volver a Elche, me parece, ¿no? Creo que esta es la cuestión. Bueno, serán solo un par de minutos, si me permiten, para dar las gracias primero a las personas que han
podido seguirnos aquí en la sala, especialmente en estas condiciones, y también el interés mostrado por los que nos acompañan online, ¿no? en estas circunstancias. Creo que han sido unas jornadas, gracias por supuesto también a todos y cada uno de los ponentes que han hecho un esfuerzo, los que han estado aquí muy especialmente, y también las personas que nos han acompañado o están todavía, como Fernando, online. Desde la Cátedra de Cultura Territorial, pues vamos a seguir trabajando tanto como nos sea posible en la configuración de agendas, ¿no? O de discusiones que habéis comentado el tema de la cultura y habéis comentado el tema de la decisión o de la sensibilidad política, ¿no? Yo me quedaría con este ejemplo, decir, es que somos holandeses. Me gustaría mucho pensar, es verdad que en cierta medida nuestro territorio se asemeja a algunas condiciones de inundabilidad que tienen allá, pero la sensibilidad que hay por parte de la población, esa sociedad polder, ¿no? Es decir, comunitaria y de defensa de intereses comunes, y esa sensibilidad también que deben tener los tomadores de decisiones, uno echa en falta esa sensibilidad para tomar decisiones de lo que resulta un clamor, ¿no? Y yo creo que la cultura es necesaria a todos los niveles. Nuestro papel es intermediario. Desde la academia, pues obviamente venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde la consultoría, supongo, y los técnicos se están peleando todos los días ante estos problemas. Entendería que una voluntad política más comprometida para tomar lecciones, ¿no? Y poder compartir. Al final las decisiones son suyas, pero creo que hay material suficiente como para poder abrir perspectiva y tener esa cierta sensibilidad para tomar decisiones. Creo y reivindico el papel de alguna mesa de técnicos multidisciplinares a la hora de tratar de trasladar, ¿no? a la decisión política y la aprobación también de una serie de, no solo de planes territoriales, sino planes de acción, digamos, que se transformen en actuaciones. Y yo creo que hay responsabilidades muy evidentes, ¿no? Es decir, los municipios tienen unas, las administraciones autonómicas tienen en su mano la política de ordenación del territorio, que no pueden hacer solas, es verdad, pero creo que ahí deberemos seguir trabajando para definir ese modelo territorial. Y finalmente, sin irme mucho más lejos, aunque me gustaría entrar, el tema de la no restitución de las áreas, de ¿qué hacemos? ¿No? Lo preguntaban, ¿significa que vamos a tener que devolver al río lo que es suyo? Probablemente no es posible hacerlo en toda su dimensión, ¿no? Pero sí que será necesario pensar en obras primero de adaptación, ¿no? y posteriormente el hecho de poder reubicar o poder desatender algunos de los usos que ahora ocupan determinados espacios, aunque sea eliminar la residencia y dejar solo usos comerciales, porque las vidas son importantes, ¿no? Es decir, lo de coste-beneficio, pues mientras hay materia, solo materia es una cosa, pero cuando hay vidas humanas es otra cosa. Y otra cuestión importantísima, a mi modo de ver, sería también, trayendo el tema de lo que hemos sufrido, la cuestión de la integración de la protección civil con también la planificación territorial, ¿no? Es decir, eso debería ser también uno de los elementos, por no entrar en cuestiones más espinosas sobre las cuestiones de alerta temprana y los servicios, etcétera, ¿no? Pero entendería que debemos tomar en consideración cada una de estas cuestiones para que la gente empecemos a pensar, ¿no? en una forma de actuar sobre el territorio, sobre lo que realmente nos pasa, ¿no? Y en este sentido, insisto, seguiremos trabajando tanto como nos sea posible desde esta órbita, ¿no? que es la cátedra, que continuaremos domingo, espero, con más sesiones o más actividades, si tenemos la oportunidad de poder planificarlas con un poco más de tiempo a partir del mes de enero, espero que sea así, de este próximo año. Así que muchísimas gracias al director de las jornadas por toda la organización, aunque esto es obra común de muchos de los que estamos aquí, pero en todo caso un placer, a pesar de las circunstancias, haber contado con todos vosotros y con todas las personas que nos han acompañado. Así que muchísimas gracias.